Sí, bueno, en esta secuencia vamos a ver las herramientas de medición de aquí del graficador y vamos a medir ángulos y vamos a medir la distancia entre dos puntos y vamos a demostrar el pretexto para ver eso va a ser los triángulos semejantes. Esto, este archivo es lo que vamos a hacer a continuación, la explicación. Bueno, lo primero que van a hacer es, bueno, voy a abrir un nuevo archivo y voy a ver la cuadrícula y voy a trazar un punto sobre el eje horizontal. Bueno, voy a trazar dos de una vez. Entonces no se debe levantar, debe de deslizarse nada más en el eje horizontal. Los dos que tracé. Y voy a trazar una semirecta. Doy clic aquí, mantengo presionado y suelto cuando esté seleccionado la semirecta, que es la segunda opción. Entonces parto desde este punto que tracé y luego del segundo punto, no coincido en este, no lo pongo separado, los voy a ocultar, hide, ocultar, y ya trazo el triángulo. Ya que tengo el triángulo, voy a trazar segmentos de rectas que unan los vértices, y este va a ser show label, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Para medir el ángulo A voy a seleccionar tres puntos, C, A, B, y voy a dar clic aquí en medir ángulo, y aquí está el ángulo CAB. Entonces el del medio es el vértice CAB, pude haber hecho BAC. Ahora voy a trazar el ABC, primero A, luego B y luego C, y mido ángulo, y ahí está. Ahora me falta el C, tengo A, B, falta el C, entonces selecciono A, CB, medir ángulo. Ahí están los tres, la suma de los tres debe dar 180, los puedo medir. Selecciono ahí calcular y pongo ese ángulo más este otro más el tercero son 180 grados. La suma de los tres son 180 grados. Y para medir los lados voy a seleccionar dos puntos, medir distancia entre las coordenadas, selecciono este otro AC, medir distancia entre las coordenadas, y ahora el BC, medir distancia entre las coordenadas, y medir los tres y medir los tres ángulos. Ahora voy a trazar un triángulo semejante a este. Selecciono la herramienta de puntos, inserto dos puntos y voy a dar clic en un punto, y en este segmento de recta tengo que tener seleccionado nada más el punto y el segmento de recta, y aquí en construir en líneas paralelas, ahí, esta no me sirve, la borro, nada más quiero esta. Y ahora sobre este punto selecciono esta otra y voy a construir otra línea paralela, y ya tengo, aquí voy a trazar, voy a insertar un punto en la intersección y ya voy a ocultar las líneas paralelas, y ya construyo el triángulo, trazo el segmento de recta que unen los puntos para que no me estorben los ejes, los oculto, hide axis, y también oculto el sistema de coordenadas. Entonces voy a
nombrar a este ángulo, lo voy a nombrar A'. Y así este B'. Y este otro, la B intersection C'. Entonces el ángulo A' y el A deben de ser los mismos. Entonces selecciono C, AB del triángulo primo, voy a medir el ángulo. Entonces es igual. Ahora el ABC del triángulo primo, ABC, medir ángulo, y ahí está, son iguales. Y el ACB, medir ángulos, son iguales. Entonces si los cambio, los muevo, se mantiene la igualdad de triángulos porque son semejantes. Entonces los lados serían iguales nada más cuando son triángulos congruentes, igualitos. Aquí voy a medir la distancia entre las coordenadas y se dan cuenta no es igual. Y BC, medir coordenadas entre las distancias, no es igual. Y aquí el AC, medir distancia entre las coordenadas, y pues tampoco es igual. Entonces los ángulos son iguales y los lados no son iguales. Esta es la característica de los triángulos semejantes. Entonces voy a hacer una cosa, voy a calcular las mediciones de un triángulo con el lado correspondiente del otro. Entonces el lado AB, y entre el lado A', B' me dio esta cantidad. Y ahora lo voy a calcular el lado BC entre el B', C'. Y aquí está. Entonces tiene que ser igualito. Tiene que ser, si pongo arriba los lados del triángulo original, te voy a poner en el otro abajo los lados del triángulo primo. Entonces falta tengo la B y BC, falta el AC. Bueno, aquí calcular AC entre A', C'. Okay. Entonces los tres son iguales, es una característica de los triángulos semejantes. Entonces, para empezar, vamos a hacer este ejercicio. Entonces aquí cambio, que no cambien sí cambian las medidas de los ángulos, pero se mantienen iguales. Los lados sí cambian, pero se mantienen proporcionales porque al dividirlo da la misma cantidad. Bueno, con este